Los dueños de los precios, los dueños de la inflación, los monopolios en la Argentina, ¿pesan, tallan fuerte en este problema de la inflación? Estamos con un experto en defensa de la competencia, Diego Petrecola, economista, docente universitario, investigador. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuán concentrada, cuán monopólica es la producción y la economía argentina? Bien, habría que analizarlo sector por sector, en principio. Sector de alimentos, por ejemplo. Bien, déjame ser preciso, porque viste que uno, a veces generalizar puede ser peligroso. La concentración en economía no es mala per se. ¿Sí? La pregunta es cómo uno llega a ese grado de concentración. Muchas veces hay grados de concentración que son altos porque las barreras a la entrada en esos mercados son altos, pero al mismo tiempo porque hay que hacer grandes inversiones, etc. Entonces, en defensa de la competencia no miramos a la concentración como un problema per se, sino que nos preocupan las conductas anticompetitivas. Sí. Y nos preocupan las barreras a la entrada. Esto quiere decir que puede haber en una economía una fuerte concentración, pero puede haber de todas maneras conductas competitivas. Exactamente. Porque parece contraintuitivo eso. Sí, porque hay si quieres, un prejuicio de que la concentración es mala por sí misma. Ese prejuicio en economía acabó en la década yo te diría que del 70. ¿Sí? Es un viejo prejuicio. Sí, sí. Hay sectores que están muy concentrados, pero que son muy innovadores tecnológicamente, donde hay mucha inversión. Por ejemplo, los tecnológicos, Google, Apple, Microsoft, etcétera, las telecomunicaciones. Son sectores concentrados por naturaleza, pero eso no quiere decir necesariamente que no haya competencia. Pero vos me preguntabas de otros sectores, como los alimentos. Esos sectores son sectores donde las tecnologías son más maduras. Entonces ahí la innovación tecnológica es un poquitito más lenta que en estos sectores a los cuales los sectores tecnológicos. Entonces ahí sí la concentración podría eventualmente ser un problema. De todas maneras, la teoría económica resuelve ese problema. Y como yo te lo decía antes, el tema más importante acá son las barreras a la entrada. Ejemplo, si yo quisiera que el sector de alimentos fuera desafiado, podría ser desafiado a través de importaciones, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una herramienta que resuelve el problema de concentración en un sector X, por ejemplo, el de alimentos. Claro, se crea competencia. Exactamente. Esa es la idea. Sí. Esa es la mirada que tenemos los que hacemos defensa de la competencia. O sea, promover la competencia, pero no tenemos una mirada negativa per se, a priori, contra la concentración, porque esa puede haber sido adquirida legítimamente, a través de innovación, por ejemplo. Legítimamente quiere decir que unas pocas compañías, unas pocas empresas tienen capacidad de inversión, invierten efectivamente y producen alimentos o producen productos a un valor razonable porque ahí se ahorran los costos por el grado de innovación tecnológica. Exactamente. Eso sería. Exactamente. Y además, porque no pueden subir sus precios, porque, por ejemplo, serían desafiados a través de importaciones. Bien. Por ejemplo. Un problema de la concentración cuando se vuelve monopólica es cuando hay poca inversión, los costos son altos y se trasladan a la gente. Exactamente. Esos sí serían los monopolios que nos preocupan. Monopolios que no sean dinámicos, ¿sí? Que de alguna manera se estancan desde el punto de vista de la innovación y que, producto de una posición monopólica, quizás porque hay barreras a la entrada, pueden ser regulatorias o pueden ser tecnológicas, se aprovechan de los consumidores con precios más altos. O de capital, por ejemplo. Si uno imagina el sector petrolero que implica un sostenimiento de inversión. Sí, pero el sector, exacto. Pero ahí hay barreras a entrada, son muy importantes, las económicas son muy importantes. Es un sector naturalmente concentrado, el petrolero. Claro, sí, se entiende, porque la infraestructura que hay que construir para eso es importante. Si vamos entonces al sector de alimentos, que es un sector clave en el tema inflacionario, impacta en el bolsillo de los sectores más vulnerables de la Argentina, ¿cuán concentrado es ese sector? Y dependerá seguramente de la rama dentro del Exactamente, vos mismo lo dijiste. Primero, recordarte, no necesariamente la concentración genera inflación. El problema inflacionario es un problema macroeconómico, ¿verdad? Que tiene un origen monetario y fiscal, o fiscal y monetario. O sea, por problemas fiscales, si vos emitís para financiar el déficit, generas inflación. Pero es un problema macroeconómico.
mientras que la concentración es un problema microeconómico que se analiza sector por sector. Ahora, pero ahí hay varias cuestiones. Por un lado, cuando la misión del FMI en Argentina se reunió en agosto con el equipo de Alberto Fernández, algunos trascendidos después de esa reunión indicaban que quienes estaban allí, Roberto Cardarelli, el jefe de la misión argentina, había hecho un análisis sosteniendo que el problema en Argentina en términos de inflación era la concentración de ciertos mercados. Esto no es una comunicación oficial del FMI. Yo no coincido con eso y la teoría. Te voy a dar un contraejemplo. La economía uruguaya seguramente es mucho más concentrada que la argentina. Sí. La inflación en Argentina es mucho más alta que la uruguaya. La economía salvadoreña es todavía más concentrada que la uruguaya. Inflación, en El Salvador no hay inflación. ¿Qué quiero decirte con esto? La teoría económica sostiene que en realidad no es necesariamente cierto que mercados concentrados te generen inflación. Eso no es cierto. Y otro ejemplo. La inflación tiene otras causas. Ahora volvemos a eso. Otro ejemplo que tengo tiene que ver con la industria panadera, que se está planteando un reclamo, y lo vamos a tratar hoy más tarde, porque de acuerdo con su perspectiva hay 4 molinos en Argentina que están dolarizando los precios. Una vez que se factura la venta de esas harinas a los panaderos, en realidad se actualiza el precio de acuerdo con el valor, con cómo va escalando el dólar en el momento en que se paga. Y bueno, habría crecido en un año y medio 552% el precio de la harina en el molino, pero el precio del pan solamente el 100%. Bien, vos me das un excelente ejemplo. Todo eso se circunscribe al mercado de la harina y los insumos y los bienes que usan como insumo la harina. Sí. Eso no genera inflación, eso genera en todo caso eventualmente un aumento en el precio de la harina y del pan. Sí. ¿Sí? Pero no inflación. Porque ¿cuál es la diferencia? ¿Aumento en el precio de la harina y del pan y la inflación? Porque la inflación es un aumento en el nivel general de precios. Es decir, que todos los precios de la economía en promedio suben. O te puede pasar que la mayoría suban y algunos caigan. Claro. ¿Sí? Pero el precio del pan no necesariamente tiene un impacto directo en la inflación. Claro. La inflación es un fenómeno macroeconómico que tiene raíces o causas fiscales y monetarias, ¿sí? Pero no microeconómicas. Y este planteo que me haces vos es un problema microeconómico puro. Claro. En este sector hay este problema. Ahí actúa defensa de la competencia. Si hubiera un problema, tiene que actuar. ¿Sí? Es decir que... Pero no va a resolver el problema de inflación, Claro. va a resolver el problema que se generó sector, en el mercado de la harina y el pan. Claro, una competencia o un pricing, una construcción de precio injusto atado a una variable que no debería estar atada. Exactamente. Claro. Eso podría eventualmente, habría que investigarlo con muchísimo cuidado, podría ser una conducta anticompetitiva. Podría o podría no serlo. Podría haber una causa justificada. Imagínate que la mayoría de los insumos en la industria de la harina estuvieran dolarizados. Sí. Entonces, si eso es así, claro. Además la harina es un transable internacionalmente, el trigo lo es. Tendría alguna razón, exactamente, claro. Es lógico que esté asociado al dólar, como el precio del petróleo. Claro. O sea, es como que me digas, no, bueno, aumentó el precio del petróleo y no tiene que aumentar el precio interno. Bueno, en realidad va a haber una tendencia que aumenta. Claro, ¿verdad? En algún momento se va a corregir ese aumento. Podemos discutir cuánto, pero decir que no tiene ningún impacto no sería cierto. Ahora, entiendo que no se traslada a la inflación porque la inflación es más generalizado y estadístico. Nivel general de precios, exactamente. Ahora, lo que plantean los panaderos es que hay una capacidad de imposición de reglas por parte de los molinos por tener la posibilidad de concentrar esa oferta a la industria, y esta regla es muy arbitraria, esta idea de que te facturo hoy, pero te voy a cobrar con el precio del dólar de cuando me pagues. Vuelvo. Esa arbitrariedad no tiene que ver con el precio, pero sí tiene que ver con la imposición de una regla. Podría ser, habría que investigarlo. Hay una autoridad que se llama la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que debería primero recibir una denuncia, luego ponerse a investigar este tema. Y tienen los elementos técnicos. Ahora, eso otra vez no tiene nada que ver con la inflación. No. Tiene que ver con el precio del pan. No, pero tiene que ver con un funcionamiento monopólico y un poder de fuego de ese monopolio que no tienen los productores diseminados. Sí, tendríamos que probar que esa es una conducta anticompetitiva. Nosotros más que monopólica la llamamos anticompetitiva. El enfoque, como te dije, sobre todo desde la década del 70 en adelante, en los países más avanzados en esta área, es más, defendamos la competencia que combatamos a los monopolios. Claro. Por lo que te decía al principio, vos le decís a Google, no, Google es un monopolio, sí, pero la innovación, o sea, es natural que sea un monopolio. ¿Por qué? Porque la innovación es lo que le generó ese monopolio. Y si vos innovando
generás un monopolio, bienvenido sea, ¿sí? Porque estás innovando. En esta idea de que, bueno, monopolio no necesariamente es una categoría condenatoria de un modo de funcionamiento de la producción en un país dado. ¿Sí es condenatoria la idea de cartelización? Sí, eso claramente. ¿Y qué significa? Esa es la conducta anticompetitiva por excelencia. En algunos países tiene sanciones de tipo penales, es decir, los que se cartelizan en Estados Unidos o en Australia van a la cárcel. Como no solo tienen sanciones comerciales, sino que tienen sanciones penales. ¿Cuál es la diferencia entre monopolio y cartelización? Cartelización es cuando un grupo de empresas que concentra una parte importante del mercado se ponen de acuerdo para fijar el precio de manera conjunta o condiciones comerciales, cuando teóricamente debieran competir. ¿Sí? El ejemplo más claro es la OPEP. La OPEP es el grupo de países productores de petróleo, se pone de acuerdo para fijar el precio del petróleo. Ese es el cartel más famoso de todos. Ahora, la cartelización no está sustentada en la construcción de monopolios. Es decir, cuando una economía es más monopólica... Estás construyendo un monopolio artificialmente. Eso quiere decir la cartelización. Imagínate que hay 4 empresas que concentran el 25% del mercado cada una. Se ponen de acuerdo y funcionan como un monopolio. Claro. Por eso es la conducta anticompetitiva por excelencia. Eso está claro, pero el monopolio, esta idea de que hay 4 empresas monopólicas y concentran... 4 empresas no sería un monopolio. ¿Cuánto es? Sería un oligopolio. Ah, bien. Sí, es muy importante la diferencia. Con el oligopolio algún grado de competencia hay. Lo que vos querés es que no se pongan de acuerdo. ¿Sí? Ejemplo, las telecomunicaciones. Mercado oligopólico. Hay pocas empresas. Lo que vos querés es que compitan, que no se pongan de acuerdo. Si se ponen de acuerdo son sancionadas. Si compiten es legítimo. Es un mercado que naturalmente está concentrado. El petróleo es otro mercado naturalmente concentrado. Lo que vos querés evitar con la ley de defensa de la competencia es que se pongan de acuerdo para no competir. ¿Cómo, bueno, usted en algún momento ocupó la Comisión de Defensa de la Competencia? ¿Cómo ha funcionado esa organización que depende del Estado a lo largo de la gestión kirchnerista y ahora con Cambiemos? Es que buena pregunta. Bueno, yo tuve la suerte de presidirla en la época de la Alianza, así que no participé ni de la etapa kirchnerista ni de esta. La etapa kirchnerista fue muy problemática, ya pasó mucho tiempo, pero fue muy problemática básicamente porque el kirchnerismo no cree en este instrumento. Este es un instrumento que utilizan países desarrollados, ¿sí? Y más bien creía en la negociación entre el Estado y las empresas para fijar los precios. Son recordadas las reuniones del secretario de Comercio o en la Secretaría de Industria, donde llamaban a los empresarios a ponerse de acuerdo con los precios. Mi mirada es que eso es anticompetitivo. ¿Por qué? Y porque es el Estado el que está invitando a los empresarios a ponerse de acuerdo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que yo soy el secretario de Comercio y llamo a las empresas lecheras a fijar el precio de la leche. Los estoy invitando también a fijar el precio del yogur y los quesos. Entonces, por supuesto, nos ponemos de acuerdo para fijar un precio relativamente bajo de la leche, pero también nos estamos poniendo de acuerdo para fijar un precio relativamente alto del yogur y los otros derivados de la leche. Es casi una cartelización también. No, es una cartelización provocada por el Estado. Claro. Eso es lo que en los países avanzados no sucede. Usted no va a ver eso en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, ni en Europa. ¿Cómo funciona la lógica en un país avanzado de una Comisión de Defensa de la Competencia? Si no es esa negociación entre el Estado y un sector. Eso funciona en la época kirchnerista. Con esta administración esto ha cambiado. Y se parece más a cómo funcionan los países desarrollados. A ver, ¿cómo sería? Si bien no llegamos a ese nivel, se sancionan las conductas anticompetitivas y se investigan. ¿Qué quiere decir? Se presupone que las empresas compiten, que no se intercambian información comercialmente sensible y que compiten por sus méritos, o sea, bajando los precios, mejorando la calidad, haciendo ofertas, etc. Si se supusieran de acuerdo para no competir, hubiera un abuso de posición dominante, que son conductas exclusorias, que hace una empresa que tiene posición dominante frente a empresas que no la tienen, para excluirlas del mercado de manera anticompetitiva, la autoridad de competencia interviene, investiga y sanciona. Claro, no está promoviendo un piso común entre las empresas. Nunca. Lo que promueve es la diferenciación. En los países avanzados esta discusión no la tendríamos. No la tendríamos. Ahora, dentro de ese modelo kirchnerista de negociación del Estado con un cierto sector, ¿hay una idea de protección de esa industria y del rol del Estado interviniendo? Sí, claramente, pero se están olvidando de un actor muy importante, los consumidores. O sea, ¿a quién me están protegiendo? Están protegiendo a la industria, fantástico. ¿Y los consumidores? ¿No hay una idea de protección del consumidor intentando controlar el precio de un sector? A ver, el mejor controlador de precios de los sectores es la competencia. O sea, es la competencia la que tiene que proteger al consumidor. Como le decía, protegimos al consumidor de leche, pero desprotegimos al de yogur y al de quesos. Entonces, yo prefiero, y los países avanzados, que no por casualidad son avanzados,
como le decía, en un país avanzado esta discusión ni la tendríamos, es, miren señores, se compite, información sensible no se comparte, conductas anticompetitivas se sancionan. Claro. Así se desarrollaron las economías desarrolladas. Sí, sí, sí. Con esto. Estados Unidos entendió esto y Canadá en 1890. Hace más de un siglo atrás. ¿Qué pasó ahí? Se sancionó la primera legislación antimonopolio, la Sherman Act en Estados Unidos en 1890 y un año antes, en 1889, en Canadá. Australia se desarrolló los últimos 50 años aplicando políticas de competencia. Nueva Zelanda aplicando políticas de competencia. Canadá. Todos países que a mitad del siglo XX eran equivalentes a la Argentina en los últimos 70 años. Se desarrollaron de manera espectacular aplicando políticas de competencia. La Argentina se quedó en aquel modelo. Ahora, digo, ¿cómo funciona el tema de la competencia con las exportaciones, ¿no? Con las importaciones? ¿No? ¿Cómo funciona? ¿Es un regulador interesante o puede destruir la competencia interna? Bueno, bien. Las importaciones son un jugador más en la economía desde el punto de vista de defensa de la competencia. Y se supone que se compite en igualdad de condiciones. Mientras la competencia sea en igualdad de condiciones, no nos importa quién es el dueño de la empresa, si es un brasilero, un japonés o un argentino. ¿Sí? Salvo que usted tenga una política industrial que, bueno, no quiero proteger a la industria doméstica. Ok, entonces si protege a la industria doméstica, la protege de las importaciones, pero no va a favorecer la competencia, claramente, y no va a estar defendiendo al consumidor, va a estar defendiendo a los empresarios de ese sector específico. Entonces sí, las importaciones son un jugador importante en la política de competencia, en igualdad de condiciones, ¿verdad? ¿A qué se refiere en igualdad de condiciones? Y hay un organismo que también se llama la Comisión Nacional de Comercio Exterior que sanciona cuando hay conductas de dumping, por ejemplo. Si hubiera dumping de parte de una empresa. ¿Dumping quiere decir? Vender en el mercado, en este caso en Argentina, más barato que lo que venden en sus países de origen. Y así podría estar destruyendo la industria local. Si eso fuera así, debiera ser sancionado, se le pone un arancel. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso digo en igualdad de condiciones. En la ausencia de conductas anticompetitivas desde el punto de vista del comercio internacional, las importaciones son legítimas, claramente. En la industria láctea, el tema del precio de la leche y el momento en que la leche en polvo se importa o se exporta, ¿cómo funciona esa lógica? Es un mercado interesante, que está muy afectado. El precio doméstico está muy afectado por el mercado internacional, porque la leche en polvo es un commodity. Entonces, cuando hay mucha demanda de leche en polvo, en general el precio doméstico internacional, el precio doméstico sube. Claro. Y viceversa. Porque parte de la producción se va afuera. Exactamente. Cuando el mercado internacional está deprimido, el precio local está deprimido. Esa lógica no es un argumento para quienes sostienen que la apertura de importaciones a veces es un riesgo para la producción interna y el precio interno. Por supuesto que lo es. Porque ahí la pregunta es, ¿a quién estoy defendiendo? Yo quiero defender al productor local, ok, entonces me olvido de la competencia. Quiero defender a los consumidores, entonces tengo que promover la competencia. No va de es una decisión de política económica. No va de la mano la idea de defender a la producción local y generar empleo. Por ejemplo, si el objetivo es generar empleo, protejo la producción local, genero empleo, pero ¿perjudico necesariamente a los consumidores? Sí, porque otra vez no están sometidos los productores protegidos a la disciplina de la competencia. Claro. Entonces tienen espacio para carterizarse, para hacer conductas anticompetitivas, etc. Es una decisión de política económica. Lamentablemente no podemos defender a todos. O sea, tenemos que elegir. ¿Quiero defender al productor doméstico? Ok, entonces voy a estar protegiéndolo de la competencia. Quiero defender al consumidor y promuevo la competencia. El objetivo más virtuoso de alguna manera es proteger... ¿Quiere tomar agua? Sí. Estoy tosiendo. Diego, el objetivo más virtuoso sería proteger al consumidor, porque si se protege al consumidor hay compras, se aumenta la capacidad de compra del consumidor, se genera un círculo virtuoso de producción, ventas, etcétera. Exactamente. Empleo. Como decíamos antes, la política de competencia en los países avanzados está íntimamente relacionada con el crecimiento económico. Claro. Entonces, y viceversa. Políticas de todo el tiempo estar defendiendo a los productores domésticos no generan innovación, etcétera. Y además usted tiene que pensar que muchas veces esos consumidores son empresas. Ejemplo, sectores de insumos industriales. ¿Quiénes demandan insumos industriales? Las empresas más pequeñas, medianas y pequeñas. Entonces, no, yo quiero defender al sector X de insumos industriales. Entonces vas a perjudicar a las empresas que demandan ese insumo industrial en particular y vas a perjudicar el empleo, porque quizás sean esas empresas más pequeñas, más demandantes de empleo que la empresa de insumos industriales. Entonces hay que tener mucho cuidado, muy importante. Los economistas siempre nos preguntamos,
¿A quién estoy defendiendo? Voy a tomar una decisión de política económica. ¿A quién estoy defendiendo? Claro. ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? Claro. Y es muy importante entonces tener en cuenta Claro. quién se perjudica. Claro. Y en el caso de la ausencia de competencia son los consumidores. Y cuando hablo de consumidores, nosotros estamos pensando en el consumidor final, sino que también estamos pensando en las empresas que son consumidoras de insumos intermedios. De insumos para producir. Exactamente. Diego, a ver, si uno está situado en la Argentina de hoy, tal como están funcionando las reglas de la competencia, las regulaciones del Estado, los incentivos del Estado, ¿cuál es el sector más altamente cartelizado? Bueno, eso lo tiene que decir la autoridad de competencia, no se lo puedo decir ¿Hay yo. informes sobre eso? La autoridad de competencia debiera tenerlos. Ahí yo no se lo puedo decir. En principio, si hubiera una conducta cartelizada, hay que investigarla. El sector que sea, hay que investigarla y Pero sancionarla no severamente. hay en este momento... Yo no conozco todos los expedientes que maneja la autoridad de competencia. Entiendo que está haciendo investigaciones. Si usted quiere preguntarme mi opinión particular, yo no voy a decir ningún sector porque no me consta, pero la economía argentina es muy poco competitiva. Entonces la probabilidad de que haya conductas anticompetitivas, ya sea cartelizadas o abuso de posición dominante, la verdad que es muy alta. Claro. Y Argentina en esto está retrasada, está muy retrasada respecto a economías más avanzadas y respecto a economías que tienen un PBI per cápita equivalente a la Argentina. Entonces usted me pregunta, ¿cuáles son las condiciones de competencia en la economía argentina? Son muy pobres. La probabilidad de que haya conductas anticompetitivas es muy alta. Muchísimas gracias, Diego Petricola, por esta lección sobre concentración en la Argentina. Gracias a usted. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.